AMIR y de la Universidad UDIMA de Madrid. Hoy vamos a hablar de un concepto que es el rol del perito judicial en litigios por mala praxis o malpraxis odontológica. Básicamente es a qué hacemos los peritos judiciales en este tipo de actuaciones y cuál es nuestro trabajo. El perito judicial, el perito, que viene de la palabra latina peritus, significa sabio o entendido en una materia, y básicamente nuestra función es la de ayudar a la administración de justicia en aquellos temas técnicos o especialmente sensibles donde se requieren conocimientos muy específicos sobre una materia. Los jueces, que son peritos en derecho, son los especialistas en derecho, no tienen por qué saber de todo. Entonces, cuando requieren de los conocimientos específicos de una persona en medicina, odontología, en materiales, en accidentes de tráfico, pues se llama un perito, que es un sabio o un entendido en esa materia, para que aporte los conocimientos técnicos sobre esa cuestión. Para ser perito en odontología, principalmente lo que se tiene que tener es el título oficial para ejercer la odontología, es decir, hay que ser licenciado o graduado en odontología o hay que ser médico especialista en cirugía maxilofacial o en estomatología. Estomatología ya quedan pocos especialistas en ello, van jubilándose poco a poco. Entonces, dentro de unos años, para poder hacer periciales en odontología, pues habrá dos titulaciones que serán odontólogo o cirujano maxilofacial. Una vez que se coge y se solicita la actuación de un perito, que se puede solicitar por muchos métodos, que explicaríamos ya con más profundidad en el curso, pero entre otros pues puede ser a través de la bolsa de peritos o a través de una contratación directa por un bufete de abogados o por un paciente. Una vez que se nos designa como perito del caso, tenemos que coger y realizar un estudio pormenorizado mediante una exploración física o mediante una exploración del lugar de los hechos o de la documental aportada para poder coger y llegar a un dictamen pericial en el cual en nuestras conclusiones digamos si existe o no alguna actuación incorrecta. En este caso estamos hablando de malpraxis odontológica. Básicamente lo que estamos hablando es sobre responsabilidad profesional, es decir, dicho llanamente, un paciente demanda a su dentista o a su odontólogo por un tratamiento que considera mal ejecutado. Existen otras muchísimas actuaciones que puede hacer un perito, es decir, no solamente nos limitamos a la malpraxis odontológica, aunque sí que es cierto que esta constituye el grueso de nuestra actuación, es decir, la mayor parte de nuestros trabajos como perito estarán basados en la responsabilidad profesional. Tanto si actuamos por la parte demandante como si actuamos por la parte demandada, en la mayor parte de las veces tendremos que pronunciarnos sobre si un tratamiento odontológico está bien o mal realizado. En odontología, aquí en España, que no están aceptadas las especialidades todavía, aunque en breve lo estarán, en principio podemos peritar de todo, pero recomiendo especialmente que hagamos peritaciones sobre aquellos casos en los que seamos expertos o por lo menos tengamos un gran conocimiento. Si nos dedicamos principalmente a la cirugía, a lo mejor no somos los más indicados para hacer una pericial sobre ortodoncia y viceversa. Generalmente los peritos, cuando actúan como perito de la parte demandante, esto es un perito de parte, porque los peritos pueden ser peritos judiciales o peritos de parte. El perito judicial es el perito que es designado por el juzgado, es decir, el juez ordena que una persona sea el perito, se le propone que sea perito, se le designa y acepta el cargo o no lo acepta. Pero en muchos casos lo que vamos a ser es peritos de parte. ¿Vale? Y podemos ser el perito de la parte demandante, el perito del paciente que demanda a su odontólogo o el perito de la parte demandada, es decir, el perito del profesional que ha sido demandado por su paciente. Existen muchos casos en los cuales vamos a actuar como peritos. Pues, por ejemplo, en procedimientos civiles. Los procedimientos civiles, que son los más comunes, son aquellos en los cuales el
demandante solicita una indemnización por un tratamiento que considera que ha sido mal ejecutado, que no ha tenido los resultados que esperaba. En estos casos, generalmente se hará cargo el seguro de responsabilidad profesional del odontólogo o la odontóloga que haya realizado el tratamiento, y no tiene una repercusión legal mucho más allá de la indemnización. ¿De acuerdo? Últimamente está habiendo mucho movimiento en el tema de las indemnizaciones, puesto que no existe un baremo específico para daño sanitario, pero sí que nos regimos normalmente por el baremo de la Ley 35/2015, que es la Ley de Accidentes de Tráfico, la Ley de Vehículos a Motor. Y ha habido una propuesta en el Congreso de los Diputados para hacer una modificación de este baremo, ¿vale? Este baremo, que será modificado en breve, si no entra en vigor el 1 de enero de 2025, pues entrará en vigor en poco espacio de tiempo. Hay ciertos cambios que nos interesan. Algunos que no tienen mucho que ver con nosotros, que es, por ejemplo, la ayuda a la tercera persona. Actualmente se computaba como máximo 16 horas al día de ayuda a una tercera persona. Las asociaciones de víctimas y bueno, se ha conseguido que se acepte que pues una persona que necesite una ayuda de tercera persona con 16 horas al día a lo mejor es insuficiente y se pueden ampliar hasta 24 horas al día para grandes lesionados. Y en nuestro caso, en odontología, parece ser, según el borrador que he podido leer, que en las secuelas dentarias, la secuela 02055, por ejemplo, que es la de secuelas dentarias, tanto incisivo y canino, premolar y molar, dependiendo del tipo de rehabilitación que se realizase posteriormente, se hacía una reducción de las secuelas. Si se hace una rehabilitación mediante una prótesis removible, se hace una reducción del 25% sobre el número de las secuelas. Si es una prótesis fija, un 50%. Y si la rehabilitación era un implante, se hacía una reducción del 75%. Parece ser que en el borrador se elimina esa reducción y las secuelas ya se valoran íntegramente. Parece ser que es bastante razonable esta situación, puesto que, por ejemplo, si tenemos la amputación de un miembro inferior, la amputación de una pierna, no se hace un descuento del 25% si te ponen una pierna de madera, un 50% si te ponen una de metal o un 75% si te ponen una pierna ortopédica. Es decir, por un lado está la secuela que se produce por la pérdida anatómica y funcional y por otro lado está la indemnización por la rehabilitación de prótesis y órtesis y futuras reposiciones. Bueno, pues parece ser que esta línea se va a seguir también en las pérdidas dentarias, lo cual es bastante razonable. Da igual el tipo de rehabilitación que te pongan posteriormente, la pérdida anatómica ya se ha producido, donde se indemnizará con su integridad esa pérdida anatómica. Aparte de los procedimientos civiles, están los procedimientos penales, que son aquellos en los cuales se exige una responsabilidad penal, bien por un delito de lesiones o de imprudencias profesionales, y que además de la indemnización civil llevan asociada o bien una multa, una pena de prisión o incluso una inhabilitación. Estos procedimientos, la indemnización sí que puede ser cubierta por el seguro, pero la multa que se propone y la inhabilitación el seguro no la cubre. Luego podemos ser peritos en procesos contenciosos administrativos, aquellos que son derivados del mal funcionamiento de las administraciones públicas, hospitales, centros de salud. Las reclamaciones patrimoniales frente a la administración pública. Es bastante común el caso de caídas o traumatismos en la vía pública a consecuencia de algún problema en el pavimento, por ejemplo, o en los colegios públicos, niños que tienen accidentes mediante pues, un traumatismo con una mesa o por un suelo deslizante. Y por último también pues, podemos ser peritos de la parte demandante en accidentes de tráfico en el cual se soliciten secuelas bucodentofaciales. Esto es un caso penal que llevamos a cabo en el cual, como podéis ver, pues, se condena al acusado por un delito de lesiones por imprudencia grave con una pena de prisión de 4 meses, inhabilitación especial para el sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio de médico y cirujano maxilofacial por un periodo de 2 años.
bueno, pues, como podéis ver, con nuestras actuaciones como perito podemos llegar a tener bastante repercusión en la vida, no solamente de este profesional que ha sido condenado con 2 años de inhabilitación, sino del paciente que fue indemnizado con más de 170.000 euros de indemnización. Este caso, 152.000 euros de indemnización más los implantes que deban ser repuestos. Este es otro caso, es un procedimiento civil en el cual se solicita una indemnización de 207.000 euros por la colocación de implantes en el maxilar superior y una destrucción del maxilar superior y una sinusitis crónica que provocaba unos episodios bastante importantes. En este caso conseguimos una indemnización de 207.000 euros para la demandante. Es la indemnización más alta que he conseguido en un paciente. Esto es otro caso penal en el cual solicitaban por la realización de una segunda fase quirúrgica sobre unos implantes 4 años de inhabilitación a una compañera. Hay que decir que esta compañera sola y exclusivamente vio al paciente una vez, que fue el día que hizo la segunda fase quirúrgica. Los implantes ya habían sido colocados. Ella lo único que hizo fue retirar el tejido blando, colocar unos pilares de cicatrización y ya está. El denunciante consideraba que le habían cortado demasiada encía y que por eso se veían los implantes y los tornillos. En este caso fuimos a juicio defendiendo a la profesional, explicamos que los implantes ya estaban colocados cuando ella hizo la segunda fase quirúrgica, o sea que ella no podía determinar en qué posición estaban los implantes ni podía hacer nada más que coger y retirar el capuchón de tejido blando y colocar los pilares de cicatrización. Explicamos en qué consistía la segunda fase quirúrgica y bueno, fue un caso bastante especial porque fue largo. El paciente, además, el denunciante, además de la situación clínica que poseía, tenía una situación sistémica y personal un poco específica. Era politoxicómano, consumidor de cannabis, de heroína, y consideraba que con la actuación de la doctora pues había agravado sus patologías y solicitaba, aparte de los 4 años de inhabilitación, 43.000 euros, creo recordar que eran, como indemnización. Finalmente conseguimos demostrar que su actuación clínica había sido correcta y que la situación del denunciante no tenía nada que ver con la actuación de la doctora y fue absuelta. Uno de nuestras funciones, uno de nuestros roles principales a la hora de actuar como perito es la ratificación. Muchos de nuestros casos serán realizados en un informe pericial, se plasma nuestro criterio en el informe pericial, en el dictamen pericial, y a veces con eso es suficiente, se llega a un acuerdo extrajudicial y no hace falta que ratifiquemos el informe. Pero el culmen de nuestro trabajo es acudir al juzgado para exponer nuestro informe y responder a las preguntas que puedan realizar cualquiera de las partes o el tribunal sobre el informe y aclaraciones sobre él. En nuestro caso, pues las ratificaciones judiciales bueno, pues, son bastante necesarias, especialmente de forma presencial. Cuando se llega a un acuerdo extrajudicial, pues no hace falta que nosotros expongamos nuestro informe, pero cuando no se llega a un acuerdo extrajudicial y tenemos que ir a ratificar al juzgado, yo prefiero hacerlo de forma presencial que hacerlo de forma telemática, hacerlo por videoconferencia. Presencialmente puedes explicarte mucho mejor, existe ese lenguaje no verbal en el cual puedes transmitir información y bueno, yo me encuentro mucho más cómodo en sala que haciéndolo a través de una pantalla y de videoconferencia. Esto es un juicio al que acudí porque se había demandado a un cirujano maxilofacial por una exodoncia de un canino incluido que no había conseguido su objetivo, no se había conseguido retirarlo del todo y se solicitaban por esa extracción incompleta del canino incluido 63.000 euros en cuestión de daños y perjuicios. En mi informe, que
dejó claro que efectivamente un fragmento del diente se había quedado allí y no se oculta en ningún momento, es decir, pues, durante la exodoncia del canino incluido se quedó un resto. Indicamos que, bueno, que el único perjuicio que tuvo es que se sometió a una cirugía que no obtuvo los resultados deseados y que hubo unos cuantos días de perjuicio, pero a poco más allá. Luego, posteriormente, se realizó otra cirugía, se retiró el fragmento que había quedado alojado y se curó. Yo en mi informe lo que explico es que, efectivamente, aunque la primera cirugía no diese el resultado, la segunda era necesaria. Igualmente, una de las dos cirugías se tenía que someter para retirar el diente y una de las dos cirugías tenía que sufrir esos 10-15 días de curación. Con lo cual, en mi opinión, solamente había que indemnizar una de las cirugías y una de las curaciones. La otra había que sufrirla igualmente. Entonces, mi propuesta de indemnización era de 2.000 euros. ¿Vale? Esto fue en un tribunal superior de justicia de Madrid, del contencioso administrativo. Esto fue un caso de videoconferencia a través de un juzgado de Canarias. A mí no me gustan especialmente, pero bueno, esto fue por una angina de Ludwig y un retraso en el tratamiento. Consideraron que la espera de horas que se produjo desde que es diagnosticado y se le llama a la ambulancia hasta que acude la ambulancia, le recoge y le lleva a otro hospital, que complicó el pronóstico del cuadro. Se aportaron documentos en el cual se observa que no pasaron tantas horas y que había otros casos como un infarto, un ictus, que requirieron la presencia de la ambulancia y una actuación más con mayor premura que esta, que estaba el paciente en el hospital sin riesgo vital. Bueno, pues otra videoconferencia, bueno, no son las que más me gustan, pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que cuando actuamos como perito, en muchas ocasiones vamos a tener que ratificar nuestro informe, que para eso lo hacemos, para que al final sea explicado y se nos someta a preguntas sobre el mismo. ¿Vale? Luego también pues, tenemos accidentes de tráfico en el cual podemos actuar pues, como perito judicial o perito de parte de patente. Cuando actuamos como perito judicial se produce un elemento que es la aceptación y juramento o promesa del cargo de perito. El juzgado se pone en contacto con nosotros y nos indica que hemos sido designados como peritos de un caso determinado y pues tenemos que acudir al juzgado, estudiar los autos, ver si existe algún motivo de tacha o recusación. Los motivos de tacha o recusación están claramente descritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otros muchos. El que más interesa es el tener un interés directo o indirecto en la causa, conocer alguna de las partes. Cuando se habla del interés directo o indirecto en la causa, o cuando se habla de amistad o enemistad manifiesta, bueno, básicamente lo que viene a decir es que cualquier situación que haga desmerecer tu función de perito. El perito tiene que ser lo más objetivo posible e imparcial, y si tú tienes un interés directo o indirecto en la causa, pues no eres objetivo e imparcial. Principalmente esto viene por el tema de la quota litis. Muchos abogados trabajan solicitando un porcentaje de la indemnización, es decir, usted, soy su abogado, vamos a ir a juicio, vamos a solicitar una indemnización, pero yo de esa indemnización me voy a llevar un 20%. Y si el abogado consigue 100.000 euros, pues se lleva 20.000. Si consigue 200.000, pues se lleva 40.000. Un perito no puede hacer eso. Un perito no puede ir a porcentaje de la indemnización porque entonces tendría un interés directo en que se estimase la demanda y que cuanto mayor fuese la indemnización, pues mejor para el perito. Con lo cual, los peritos tienen que trabajar a un precio cerrado y deben cobrar, en teoría deberían cobrar, antes de realizar el juicio, para que no tengan ningún interés en la resolución del procedimiento. Una vez que uno coge y acepta el cargo de perito, pues con los autos y con toda la documentación, solicita la exploración física o no del demandante y emite su informe pericial. Todo informe pericial tiene que estar firmado por el perito y tiene que tener las fórmulas y características básicas de un informe pericial.
Tiene que tener un preámbulo, tiene que tener pues, una presentación del perito, los títulos, la dirección de notificación y tiene que seguir los preceptos de la ley de enjuiciamiento civil, en el cual hace juramento o promesa de decir toda la verdad y de no actuar en contra de ninguna de las partes, con la mayor objetividad posible y todo eso. Eso se explica en nuestro curso de peritos, se explica cómo hacer esto en la metodología pericial. Además de hacer informes periciales para responsabilidad profesional de malpraxis, como es el título de este webinar, existen otras actuaciones que podemos actuar como perito. Una de la que se habla muy poco, porque realmente actuamos poco como tal, es de odontólogo forense. Forense realmente viene de la palabra foro, ¿vale? Es decir, explicárselo a un foro. Entonces, cualquier perito que actúa en responsabilidad profesional es forense, porque va allí, se lo explica al tribunal y explica al foro qué es lo que ha sucedido. Pero generalmente se asocia mucho odontología forense a necroidentificación, identificación de cadáveres. Bueno, la identificación cadavérica o necroidentificación aquí en España al menos está muy restringida a los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército tienen sus propios profesionales, tienen sus departamentos de policía científica en el cual pues, hacen las identificaciones o necroidentificaciones. Pero un odontólogo privado podría realizar necroidentificación si llegase el caso. De hecho, en el curso pues, tenemos a Santiago Torres, que es un gran profesional y que él actúa de odontólogo forense y ha hecho pues, identificaciones, necroidentificaciones en algún caso. ¿Qué otras actuaciones podemos hacer? Bueno, pues aunque parezca mentira, pues actuaciones con el seguro de un perro, pues que se saca a pasear a un perro y pues va a saludar a una persona, salta un poquito y con el bozal pum, le da en los dientes y le rompe los dos dientes delanteros. Bueno, pues podemos actuar como peritos a la hora de valorar las lesiones que ha producido ese animal y las posibles consecuencias o los perjuicios que va a tener esa persona. Esto no es una cosa tan rara, o sea, que un animal vaya a saludar a una persona y que le dé con el hocico y le rompa un diente o le provoque algún daño es bastante habitual. Vale, entonces, pues aquí tenemos otra. También tenemos casos en los cuales tenemos accidentes de tráfico y tenemos que valorar la responsabilidad de una administración pública. Esto es de un caso de un señor que acudió a un hospital en un estado de embriaguez bastante importante, está totalmente borracho, entró en el hospital, pasó por el triaje y le dijeron, por favor, espere en la sala de espera, y en vez de esperar en la sala de espera, pues este señor decidió salir del hospital y cruzar la carretera. Cuando cruzó la carretera, pues llegó una persona en una moto, intentó esquivarle y cayó al suelo. Esta persona de la moto llevaba un casco que no era integral, era un casco modular o un casco abierto en el cual tenía la cara al aire y al caer se fractura la mandíbula y se rompe varios dientes. Como esta persona borracha que salió del hospital no tenía domicilio, no tenía cuentas bancarias, era pues, un indigente y no había forma de conseguir nada de esta persona, la persona de la moto que había tenido el accidente y lesionada decidió demandar al hospital. ¿Para qué? Para reclamarle patrimonialmente una indemnización porque consideraba que debían haber custodiado a esta persona que estaba borracha. Nosotros en el acto del juicio defendimos que el paciente había entrado por su propio pie a urgencias y que se había ido por su propio pie. No había entrado custodiado por la policía, no había entrado en una ambulancia, no había entrado a través de ningún servicio público que requiriese una custodia, con lo cual el hospital no tenía obligación de custodiar a una persona que había entrado por su propio pie y podía abandonar el hospital cuando quisiera. Existen también pues, las típicas caídas en la vía pública debido a pues, un elemento o algún problema en el pavimento. En este caso es de un
pavimento levantado en Ibiza, en el cual se tropieza y se golpea contra un volardo de seguridad, en el cual se rompen varias piezas. Bueno, estos son reclamaciones patrimoniales que se producen a los ayuntamientos. No son tan raras. Tengo otro caso de un señor que en las fiestas del pueblo había una capea y en esa plaza de toros que había esta capea se escapa la vaquilla por algún recoveco que había, sale corriendo, cruza varias calles, acaba en mitad del pueblo y este señor iba paseando por el pueblo, no tenía nada que ver con las fiestas ni nada, aparece la vaquilla, ¡pum!, se lo lleva por delante y le rompe varios dientes. Bueno, pues también existe ese tipo de denuncias de responsabilidad patrimonial solicitando la indemnización al ayuntamiento. Accidentes de trabajo. Recientemente tuve un accidente de trabajo de un lesionado que trabajando en una fundición de metales, construyendo vías de tren, mediante un aparato que lo que hace es como una escopeta disparar y quitar la escoria de la vía, dispara, golpea contra la pared, rebota y le da en la cara. Entonces, bueno, fuimos a juicio porque yo consideraba que el nexo de causalidad no estaba suficientemente justificado. El impacto se produce en el lado izquierdo y reclama lesiones en el lado derecho, en las piezas 12, 13, 16 y 17. Y podríamos pensar en un contragolpe, pero el problema es que la pieza 12 la reclama lesionada un mes después, la pieza 14 4 años después y la 16 y la 17 7 años después, cuando además tenemos un TAC que dice que la pieza 18 que está incluida presenta un quiste y las extracciones del 16 y del 17 se producen como consecuencia del crecimiento de ese quiste que no fue retirado y en 7 años crece y las daña. Fuimos a juicio, yo defendiendo que en las 16 y 17 no tiene ninguna relación con el traumatismo producido 7 años antes, que la 14 tampoco, porque es 4 años antes, y que el paciente presentaba otras patologías como una periodontitis ya avanzada, mordida borde a borde y que, bueno, que no está suficientemente justificada esas lesiones, ese nexo de causalidad, primero por criterio topográfico, porque el golpe fue en el lado izquierdo y esto es en el lado derecho, y segundo por criterio cronológico, es decir, pasa demasiado tiempo entre unas lesiones y el traumatismo que se supone que es la causa de este efecto. También podemos coger y encontrarnos, pues, algunas veces solicitudes que exceden lo razonable. Esto es un caso de una niña que se cae en el colegio y que tiene la avulsión de las piezas 61, 62, 63 y una necrosis del 51. Se aporta un informe pericial de la parte demandante en el cual se reclaman en total 100.000 euros por la pérdida de 3 dientes temporales. Yo en mi informe lo que digo es que, en primer lugar, no considero que sean secuelas. Las secuelas son aquellos déficits orgánicos funcionales, sensitivos, psicofísicos, que permanecen una vez finalizado el proceso de curación, y lo que yo indico es que las piezas temporales, por el propio concepto de temporal, es una pieza decidua, la va a cambiar y que al final va a acabar perdiendo esos dientes, con lo cual no es una secuela propiamente dicha. Fisiológicamente ese diente va a ser recambiado en un futuro, con lo cual, si estuviésemos hablando de dientes permanentes, sí que podríamos considerar una secuela, pero un diente temporal no. Lo que puedo aceptar es un perjuicio temporal que sufra por estética o por funcionalidad durante un tiempo, durante el tiempo en el cual pues, vamos recambiando dientes o poniéndole provisionales, pero no acepto el concepto de secuela. Del mismo modo, solicitan un perjuicio estético de 17 puntos, que tampoco acepto, porque considero que cuando erupcionen los dientes definitivos ese perjuicio estético estará solventado. En un principio han pedido 100.000 euros, después de emitir un informe han cogido y han rebajado 40.000 euros, han rebajado el perjuicio estético, lo eliminan, lo rebajan a 60.000 euros, aún así me sigue pareciendo excesivo 60.000 euros por la pérdida de 3 dientes temporales. Así que iremos a juicio porque yo considero que con una indemnización de unos 2.000 y pocos euros creo que es suficiente
por las molestias que haya podido sufrir y por los provisionales que tenga que llevar. Solicitan también la realización de un tratamiento de ortodoncia para colocar el resto de dientes, lo cual no me parece razonable, puesto que la ortodoncia, que sea o no necesaria, será por otra cuestión, es decir, por una malposición dentaria o por una malformación de los maxilares o por la relación intermaxilar o por un defecto transversal del maxilar o lo que sea. Pero no porque haya perdido los dientes, porque en el momento en el que pierde los dientes y le reponemos mediante una prótesis fija, esos dientes estéticamente están bien, se conserva el espacio y no necesita hacer nada más. Es decir, cuando yo funcione el diente definitivo, ocupará su lugar y ya está. Bueno, pues esas son nuestras actuaciones. Existen muchas más que, bueno, pues al final, siempre que se necesite un especialista en odontología legal, un especialista en valoración del daño, pues se puede actuar. Casos de agresiones. Tuve hace años una de 2 personas que llegan a un semáforo, se pelean en el semáforo, se bajan, se llegan a puñetazos y uno pues le rompe los dientes a otro, pues indemnización por eso. Existen casos de violencia de género en el cual pues hay lesiones bucodentofaciales que tienen que ser valoradas e indemnizadas. Bueno, pues esa es nuestra labor como perito judicial. En general, no solamente en malpraxis odontológica, que es la mayor parte de nuestra actuación, pero también existen otras actuaciones que tenemos que tener en cuenta. A modo de ya rápido, porque ya estoy consumiendo el tiempo, ¿en qué consiste el experto universitario en perito judicial? Pues nuestro experto universitario tiene 15 créditos que están acreditados por la Universidad UDIMA, son 15 créditos oficiales. El tiempo mínimo que se habla es de 3 meses de duración. Nosotros está pensado para tener 12 módulos, cada módulo un viernes, y en 3 meses se podría completar, aunque damos bastante más tiempo. La media es entre 5 o 6 meses. Cada uno lo hace a su ritmo, es decir, como es online, cada uno se puede conectar cuando quiera, ver las videoconferencias, las charlas grabadas y, bueno, pues no hay ningún problema. Son clases teóricas grabadas con vídeos de alta calidad, tenemos artículos, tenemos presentaciones, tenemos revistas. Bueno, hay muchísima documentación al respecto, las leyes, los baremos. Hacemos unas tutorías online en el cual respondemos las preguntas más comunes y luego tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estoy yo. Ahora mismo no sé si hay 50 o 60 participantes, donde se plantean dudas y vamos resolviendo aquellas dudas y de vez en cuando pues también voy colgando pues cosas que me parecen interesantes, pues por ejemplo un artículo que veo de algún periódico o cuando hay alguna modificación de alguna ley o algo que para ir actualizándonos poco a poco. El equipo docente es un equipo altamente especializado y cualificado. Todos los profesionales que trabajan, que dan sus clases en este experto universitario, son gente que sabe de esto muchísimo. No solamente estoy yo, que bueno, licenciado en odontología, máster en medicina sanitaria, máster en medicina forense, experto universitario, bla, 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 y con bastante experiencia en juicios y en informes periciales. También está el doctor Rodríguez Tena, que también colabora conmigo en la Universidad Alfonso X el Sabio, también tiene muchísima experiencia. Guillermo Sainz López, que es abogado especialista en responsabilidad profesional, está más que habituado a este tema de conflictos civiles y sabe muchísimo del tema. Sergio Matamoros, que es especialista en derecho penal. Santiago Torres, que es especialista en odontología legal y forense y que se encarga de la parte de odontología forense. Tiene unos casos de necroidentificación cadavérica muy interesantes. La doctora Miriam Benito, que ha trabajado en diferentes mutuas y sabe muchísimo de incapacidad y discapacidad, y nos habla de los baremos de incapacidad, discapacidad y de valoración del daño corporal. Cristina Calderón, que es posiblemente uno de los peritos de este país que más sepa de tema de responsabilidad profesional y que más trabaje y que más informes haga a lo largo del año, con una experiencia brutal y sabe muchísimo.
y Víctor Díaz Flores, que es abogado y odontólogo, es especialista también en responsabilidad profesional y forma parte de la Junta del COEM y es el encargado de la asesoría jurídica del COEM. ¿Vale? Nuestros módulos, pues iremos, o sea, nosotros lo que vamos es desde el inicio, hablamos de la introducción a la responsabilidad profesional, del perito de la ley de enjuiciamiento civil, qué es lo que buscan los abogados cuando inician un procedimiento civil, qué es lo que quieren del perito, qué es lo que el informe debe plasmar, qué es lo que esperan en la ratificación en sala, todo el tema penal. Luego, un módulo de ontología legal y forense en el cual se habla de la necroidentificación, de las diferentes técnicas y de casos judiciales. Hablamos de incapacidad y discapacidad, que no es lo mismo, y luego hablamos mucho de metodología pericial, cómo hacemos nosotros los informes. Entonces, yo los hago de una forma, yo en mi módulo hablaré de cómo hago yo mis informes periciales y cómo enseño a hacer mis informes periciales y la valoración del daño corporal. Y luego hay otro módulo que el doctor Rodríguez Tena habla de cómo realiza él sus informes periciales. La doctora Cristina Calderón hablará de cómo realiza ella sus informes periciales y el doctor Díaz Flores igual, habla de cómo hace sus informes, porque al final cada uno tenemos una forma diferente de actuar. Entonces, luego cada persona hará sus informes como quiera y vosotros cuando empecéis a hacer informes periciales, pues iréis uniendo un poquito de cada uno de nosotros y al final haréis vuestra forma de trabajar, ¿vale? Estas son las clases prácticas grabadas. Y al final lo que os interesa saber del curso es que hay diferentes modalidades de pago, se puede reservar la plaza, el precio del curso son 2.500 euros, a pagar de muchas formas diferentes. Bueno, yo, visto lo visto, si antes de que acabe el curso habéis hecho 2 informes periciales, le habéis ganado dinero al curso, ¿vale? Es un curso que es muy fácilmente se rentabiliza muy fácil, no es como un curso de implantes o un máster. Yo tengo muchos alumnos que durante el curso ya consiguen un caso, me dicen, pues ayúdame, yo ayudo a hacer el caso encantado de la vida y os sale rentable. ¿Vale? Estas son las formas de reservar la plaza, pues a través de la web, a través de teléfono, y aquí tenéis el teléfono de IESO y la página web. A mí siempre me preguntan que si este curso es recomendable. Pues, a ver, yo creo que este curso es un curso fundamental para acoger y no solamente para actuar como perito judicial, que es una vía más de cómo ejercer la odontología, es una especialidad más, es algo diferente. Sales de la clínica, vas a un juzgado, conoces a otros peritos, es muy interesante, se aprende muchísimo porque cada caso tienes que estudiártelo y aprendes cosas nuevas. Yo creo que es un tema ya no solamente si te quieres dedicar a ello, sino también para ejercer la odontología día a día, tú en tu clínica. Aprendes cómo realizar informes periciales, pero aprendes también cómo realizar consentimientos informados, cómo tratar con el paciente, qué actuaciones clínicas suponen mayor o menor riesgo, cómo hablar con el paciente, cómo relacionarte. Entonces, todo el mundo que lo hace me dice que queda muy contento, no solamente si se quiere dedicar a la odontología legal, sino también en su práctica clínica. Me parece cursos que te forman y que te preparan para el día a día con el paciente. Entonces, bueno, yo os lo recomiendo, evidentemente, como no puede ser de otro modo, es mi curso, al fin y al cabo, si no lo recomendas estaría loco, pero bueno, es cierto que es muy buen curso. Así que os animo a todos y si tenéis alguna duda, pues aquí me tenéis para responder lo que queráis y si no, pues en el Instituto y eso os ayudarán en todo lo posible. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerme o algo, pues aquí me tenéis. Y si no tenéis ninguna, pues me voy a comer, que paso consulta en la universidad dentro de un ratito. Lo que me digáis. ¿Alguna duda tenéis? A ver, veo aquí en el chat. A ver.
Me dice Santiago que todavía quedan algún médico especialista en odontología, en estomatología, y es cierto, sí, todavía quedan. Y gracias a Dios que todavía quedan, que queden muchos años. Pero lo cierto es que ya como esa especialidad ya se ha ido, ya se dejó de hacer, pues ahora ya pues os queda vivir lo mejor de la profesión, que es la jubilación dentro de poco. Yo no sé cuántos años tendrá el más joven de los estomatólogos, pero a lo mejor que tendrán 50 y pico, me imagino. Yo lo digo por Bernardo Perea. Bernardo Perea tiene 50 y algo. No sé cuántos tendrá, 55, 58. Entonces, 58 tiene Santiago, sí, pues por ahí. Sí. A ver, el curso es reconocido oficialmente para poder trabajar. Tú puedes trabajar de perito sin necesidad de hacer este curso. Es decir, para hacer de perito judicial, lo único que se precisa es el título en odontología, cirugía maxilofacial o estomatología. O sea, eso realmente es el único requisito legal que existe, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que al igual que no sales de la carrera y te haces una cirugía de pterigoideos y de implantes, pues se necesita una formación. Entonces, yo recomiendo la formación previa antes de coger y de realizar cualquier informe pericial. No por nada, es porque tú imagínate que te llega un informe pericial de un penal y por tu actuación inhabilitan a una persona 4 años. Pues tiene mucha repercusión, ¿vale? Entonces, si la pregunta es, ¿este curso te permite trabajar? Te permite trabajar tu título, ¿vale? Como perito. Ahora bien, yo te recomiendo que te formes primero, ¿vale? No sé si he respondido a la pregunta. Creo que sí que he sido claro, pero bueno, si tenéis alguna duda más. Vale, perfecto. Pues eso. Básicamente ya os digo, el título oficial de odontólogo, de estomatólogo, de cirujano maxilofacial es lo que te habilita para hacer de perito. Y con eso sería suficiente. ¿Vale? Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, me voy a comer una ensalada. Estoy a dieta. Ahora en esta foto no salgo muy mal, pero en las que tengo puestas en el vídeo es algo que me veo gordísimo. No me gustó nada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber conectado un ratito y lo que necesitéis aquí estamos, ¿vale? Venga, genial, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Buena tarde.